Ya. Hola a todos. Esta va a ser la cápsula, como una cápsula extra de preparación del C1. Entonces va a ir como cápsula del examen, o sea, cápsula del auxiliar 5. Vamos a ver un poquito por encima lo que es distancia, ¿ya? Desde ya decirles que yo no he visto el control, entonces todo lo que yo les explico acá es lo que yo comprendí de las dudas que ustedes me hicieron llegar ya. Caché que muchos me empezaron a preguntar sobre qué era distancia. em, me dijeron que el profe aparentemente les dio como hints. Y dentro de esos hints, había uno que dice como encuentre, no, medir distancia de un conjunto a un punto, saber cómo se hace, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver eso ya a partir de lo que yo entiendo de lo que dice el hint, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente es exactamente lo que les va a preguntar el profe, y desde ya decir también que hay muchas formas de medir distancia, ya me explico. La distancia se define a partir de una norma, es decir, que tú puedes definir o tú puedes medir una distancia con normas distintas, ¿ya? Entonces, esto va a ser como lo que a mí me tinca, más o menos, que puede ser servirles o serles útil. Y además decirles que el ejercicio que voy a resolver ya es súper teórico. ¿Ya? Entonces yo no creo que el profe les pregunte algo así, sino que es más como para interiorizar los conceptos, más que para como tal un ejercicio de desarrollo. Hay un ejercicio donde sí se mide distancia, que es del 2023, y eh, pensé en realizar ese, ¿ya? Pero siento que es mejor, como la foto está bonita, que se les quede para ustedes y ustedes puedan tener así como más material. Entonces, este, en cambio, yo siento que nadie lo va a ver porque es de un control de Correa, el que vamos a resolver, de Correa del 2018. En cambio, el otro está en un control coordinado. Entonces, siento que es más probable que ustedes lo vean. Por eso es que decidí realizar este y no el otro, ¿ya? Lo primero es decir que ustedes deben haber visto, o sea, ustedes ya conocen el concepto de distancia. Nosotros lo venimos trabajando incluso en algunos auxiliares ya, no mucho, pero lo hemos visto. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos esto en un auxiliar, en el auxiliar 2, nosotros demostramos que esta parte de acá, la intersección de dos bolas abiertas de radio R, era abierta. Y para definir eso, nosotros lo que tuvimos que hacer es encontrar ciertas distancias. Por ejemplo, si el centro de una bola era Y y el centro de la otra bola era X, nosotros lo que hicimos fue encontrar la distancia entre X barra y X, y eso era la norma de X menos X barra. ¿Ya? Y yo llegué y se los dije así, yo les dije, vamos a definir esta distancia, vamos a definir la distancia, de hecho esta era esta distancia menos el radio, sino que, o el radio menos esta distancia, que lo que hacía era tomar radio menos esta distancia, nos daba como la distancia hacia el borde del conjunto. Y yo se las llegué y se las definí y ustedes lo entendieron al tiro, porque es como un concepto que uno viene trabajando dentro del álgebra, dentro del cálculo, incluso en algunos TFI, en mecánica, uno trabaja el concepto de distancia, dentro de la física también trabaja como conceptos de distancia. Y nosotros aquí tomamos por ejemplo y menos x barra. ¿Ya? Entonces ahí tenemos. Entonces, la distancia al final es como esta norma que se genera entre dos puntos. Donde si yo tengo x y y, la distancia no es más que la norma, la distancia entre x, y no es más que la norma de x con y. ¿Ya? Y como viene de la definición de una norma, satisface las propiedades de una norma. ¿Ya? En general la homogeneidad no se revisa tanto en distancia porque no se me da es que esto esté multiplicado por una escalaridad, no suele ser tan normal. Entonces, sí existe, sí se tiene, pero no se suele ocupar. Y a las que se suelen ocupar es que la distancia siempre es positiva, porque viene a partir de una norma. La distancia es simétrica, de nuevo, porque viene a partir de una norma. Entonces, si nos damos cuenta, esto es igual a eh, menos 1 por y menos x. Y esto es igual a valor absoluto de 1 por y menos x. Y esto es igual a y menos x. Entonces al final llego a que la norma de x menos y es igual a la norma de y menos x. ¿Ya? Entonces al final la distancia es simétrica y además de eso satisface la desigualdad triangular. Es decir, la norma de, perdón, la distancia de x con z va a ser menor o igual a la distancia de x con y más la distancia de y con z. ¿Ya? Entonces eso. Esto por la parte como de lo que es distancia, ¿ya? Entonces lo que uno puede hacer es tomar la distancia entre dos puntos. Ahora, y en el ejercicio, lo que vamos a hacer es ver la distancia desde un conjunto hacia un punto, ya que se define, como está acá en el ejercicio, la distancia desde el conjunto A hacia el punto X es igual a el ínfimo de X menos Y para todos los Y pertenecientes a, ¿ya?
¿Cómo se ve esto y por qué es un ínfimo? Si yo tengo un conjunto A, ¿ya? Un conjunto A, y yo tengo un punto al que le quiero medir la distancia, un punto X, usted ya al tiro visualmente se cacha que yo en A tengo un montón de puntos. O sea, yo tengo muchos I. Entonces yo tengo aquí un I que me da una distancia. Bueno, decirles además que estoy en la casa de mi pololo y hay visto que ya están como preparándose, si se dan cuenta, arriba son las 9:20, entonces como que estamos a nada de año nuevo. Y bueno, uno, feliz año nuevo, y dos, puede que haya huella de fondo, ¿ya? Porque están preparando todo y acá se preparan como mucho. Entonces, sí, si hay bulla, por ejemplo, ahora están moviendo un camión, no sé para qué cresta. Entonces eso, perdón si hay bulla. Ya, entonces tenemos el conjunto A, ahí pasó una moto. Entonces yo tengo muchos I. Entonces yo puedo tomar, por ejemplo, esta distancia a partir de este I1. Puedo tener aquí un I2 que me define esta distancia. Puedo tener un I3 que me define esta distancia. Entonces uno no puede definir la distancia de un conjunto a un punto solamente como la norma de X menos Y. Entonces lo que uno hace es tomar el I que hace que esa distancia sea mínima. Y por ejemplo acá visualmente nos damos cuenta que es más o menos el I que está acá pegadito al borde. Hace que esta distancia sea la más pequeña. Porque si yo tomo un I acá, va a quedar una distancia más grande y así sucesivamente. Si tomo unidad acá, la distancia es más grande, unidad acá, la distancia es más grande, unidad acá, la distancia es obviamente más grande. Entonces, ¿ya? Y además, lo voy a poner a trabajar. Bueno, y así definimos la distancia de un conjunto. Y ahí como dato, para que igual hagan como memoria, por ejemplo, si yo les decía lo típico, si yo tenía una matilla, perdón, un plano cartesiano, y me decían encuentre la distancia entre el punto X, que es 1,2, y el punto Y, que es 2,6, por ejemplo, uno lo típico que hacía era decir que esta distancia iba a ser la norma entre 2 menos 1 al cuadrado más 6 menos 2 al cuadrado. La distancia entre dos puntos, ¿o no? Yo la tomaba así. Y si nos damos cuenta, esto es la norma 2 de 1,2 menos 2,6. Y esto es norma 2. Porque en general nosotros trabajamos en norma 2. Pero esto nosotros lo venimos haciendo de toda la vida. Y enunciar además otro teorema que yo ya se los había mencionado en clase, en un auxiliar, pero que no está en ningún resumen, si no me equivoco. No creo que sí está, creo que está en la topología, que es el de... no me acuerdo el nombre, ¿ya? Pero básicamente, esto es como porque lo vamos a utilizar ahora en la pregunta. Si yo tengo un conjunto, si A es compacto, así sí lo usamos, y F es continua, sí lo usamos en un auxiliar, no me acuerdo en cuál, pero ahora que lo mencioné me acordé. Eso quiere decir que F alcanza máximo y mínimo en A. ¿Ya? Lo menciono porque lo vamos a utilizar. ¿Ya? No, nada que ver, esto es como un paréntesis de lo de distancia por si acaso. Pero lo vamos a utilizar ahora para demostrar lo que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, vamos ahora sí con el ejercicio. Y esto es útil porque si les dicen como pruebe que la función alcanza su máximo o pruebe que la función alcanza su mínimo, lo que ustedes tienen que hacer es definir como un conjunto que sepan que es compacto y ver que para ese compacto, por propiedad, alcanza su máximo y su mínimo, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, eso. Entonces, y ahora vamos con el ejercicio. Dado un conjunto A en un espacio vectorial normado, tenemos que la distancia del conjunto A al punto X se define como el ínfimo de la norma entre X menos Y, ya con Y perteneciente a A. O sea, es el Y perteneciente a A que hace que esa norma sea la menor posible, sea el ínfimo. Entonces nos piden demostrar que si X pertenece a la adherencia, sí o sí la distancia de A a X es igual a 0. Y esto es porque, si por ejemplo yo tengo un conjunto abierto, yo tengo que los bordes van a pertenecer entonces a mi adherencia, entonces yo tengo que este X va a pertenecer a la adherencia, y tenemos que la distancia, es decir, el ínfimo, visualmente, va a ser mínimo porque yo sé que de todos los puntos que pertenecen a mi conjunto, yo voy a tomar el que hace que esa distancia sea la menor. Y como mi conjunto es abierto, bueno, incluso si el conjunto fuera cerrado, yo puedo tomar el que está como muy, muy pegadito y esta distancia es 0. Ya que prácticamente es el mismo X barra. Sería como, si quiero tomar, si por ejemplo este radio es radio 2, yo tomo el 1,99999999999 infinitamente 9, entonces al final esa distancia es 0. ¿Ya? Y lo mismo si el conjunto fuera cerrado, de hecho si el conjunto es cerrado, yo tengo que el I que hace que el ínfimo
sea menor con respecto a mi x barra, va a ser el mismo x barra, porque x barra pertenece a. Entonces, ahí directamente da 0, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos están pidiendo demostrar, como gráficamente. Como el punto está dentro de mi conjunto, es más, por ejemplo, x barra, si pertenece a la herencia, también podría estar acá. Entonces, como el punto está dentro de mi conjunto, entonces es obvio que el y perteneciente a, que hace que la distancia sea ínfima entre x menos x barra, perdón, entre y menos y barra, va a ser ese mismo x barra, porque pertenece a. ¿Ya? Entonces, eso. Como gráficamente eso es lo que nos piden. Entonces, A. Ya nos es una implicancia. Entonces tenemos x perteneciente a la adherencia de A. Ese A barra es adherencia de A. Da distancia al conjunto A de x igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar para ambos lados. ¿Ya? Primero vamos a hacerlo hacia acá. Es decir, nosotros sabemos que de A de x, es decir, el ínfimo de y perteneciente a de x menos y es igual a 0. Y lo que en este caso nosotros hacemos va a ser tomar una sucesión que sea minimizante, ¿ya? Es decir, vamos a tomar una sucesión tal que el ínfimo entre y perteneciente a de x menos y sea igual al límite cuando n tiende a infinito de x menos y n, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, y con in perteneciente a. Ya, ¿a qué me refiero con que sea una sucesión minimizante? Ya, es una sucesión que lo que hace es que esta norma sea lo más chiquitita posible cada vez, ¿ya? Entonces, de alguna forma lo que está haciendo es una sucesión, tipo en este caso sería una sucesión que tiende a x, ¿ya? Entonces se está acercando a x y hace que esto sea lo más chiquitito posible al punto de llegar a ser el menor que puede ser, ¿ya? Y en este caso, directamente, como nosotros por enunciado tenemos que esto va a ser 0, tenemos que entonces el límite cuando n tiende a infinito de x menos in es igual a 0, es decir, esto nos dice entonces que in tiende a x, ¿ya? Y como in pertenecía a A, entonces x pertenece a la adherencia de A, ¿ya? En este caso tenemos que tomar una minimizante porque como no sabemos el conjunto A, y de hecho es un conjunto arbitrario, no sabemos exactamente qué forma va a tener la sucesión, ¿ya? Y bueno, además está decir que en este caso estamos asumiendo que el conjunto es no vacío, ¿ya? Si fuera vacío, como directamente no tendría un x siquiera para tomar la distancia, ¿ya? Entonces aquí en verdad debería ser para A distinto de vacío, ¿ya? Me es indiferente que A tenga un puro elemento, porque si A tiene un puro elemento, va a ser un puntito, va a ser un elemento, y ahí la adherencia, como el conjunto es cerrado, la adherencia es igual al puntito, entonces bla, 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 y todo esto se cumple bien, ¿ya? Pero necesito que al menos tenga algún elemento. Entonces, eso. Después, entonces, vamos a verlo para el otro lado. Como les dije, estas preguntas son teóricas. Yo no creo que el profe les pregunte algo así, pero sí sirve para comprender, por ejemplo, cositas como si yo quiero ver la distancia de un punto que está en la adherencia a un conjunto, entonces esa distancia es 0 porque el conjunto, o sea, porque el puntito está en el borde, entonces aquí se hace un radio muy chiquitito, por lo que la distancia es 0, ¿ya? O tiende a 0, entonces el ínfimo es 0, ¿ya? Eso. Ahora sí, para el otro lado, tenemos que x pertenece a la adherencia de A. Esa es mi hipótesis. Que x pertenezca a la adherencia de A significa que existe un Zn en A que converge a x. Y como existe un Zn perteneciente a A, nosotros lo que vamos a tener es que el ínfimo de y perteneciente a A, de x menos y, sí o sí va a ser menor o igual a x menos Zn. Ya. Entonces, como nosotros sabemos que para este va a ser el ínfimo de todos los y pertenecientes a A, y sabemos que z pertenece a A, sabemos que sí o sí va a ser mayor o igual al ínfimo, porque el ínfimo es el menor de los valores pertenecientes, o sea, el y perteneciente a A, que hace que todo esto sea el menor posible. Entonces sí o sí va a ser cota inferior, menor o igual, al tomar un valor Zn perteneciente a, que puede ser ese i que hace el ínfimo o puede ser otro, y si es otro, la norma al tiro es mayor. Entonces, nosotros aquí lo que sabemos es que esto
tiende a 0. Y como la norma, la norma de forma natural es mayor o igual a 0, entonces por sándwich, esto lo que nos dice es que sí o sí lo de adentro converge a 0. Entonces, el ínfimo de y perteneciente a de x menos y, sí o sí va a tender a 0, es decir, va a ser 0, porque no depende de n. Entonces el límite va a ser límite cuando n tiende a infinito de esto, que es igual a ínfimo de x menos y, porque no depende de n, de y perteneciente a, va a ser igual a 0. ¿Ya? Sale del límite porque no depende de n y el límite es igual a 0. Entonces, eso. ¿Ya? Aquí lo importante nuevo es que gráficamente se queden con la idea de que si el puntito pertenece acá, entonces la distancia vale 0. ¿Ya? Y esta es como la demostración. ¿Ya? En la B nos piden demostrar que si el conjunto A es cerrado, nos piden demostrar que para A cerrado, que x no pertenece a A, si solo si la distancia entre x y el conjunto A es mayor a 0. ¿Ya? Y en la parte de A, nosotros ya sabíamos que si x pertenece a A, la distancia es igual a 0. Entonces, que si x pertenece a, nosotros sabíamos, tenemos que x pertenece a adherencia, aquí sería así, perdón. X pertenece a adherencia si solo si la distancia de A es igual a 0. Entonces, negando eso, lo que nosotros tenemos es x no pertenece a adherencia si solo si la distancia de A es distinta de 0. Pero el hecho de que la distancia sea distinta de 0, entonces vamos a tener dos opciones. De A es menor a 0 o de A es mayor a 0. Pero nunca de A puede ser menor a 0 porque se define a partir de una norma. Entonces, al final lo que tenemos aquí es que x no pertenece a adherencia si solo si de A de x es mayor estricto que 0. Porque tiene que ser distinto de 0. Y como A es cerrado, quiere decir que A es igual a la adherencia, es decir, x pertenece a si solo si la distancia de A de x es mayor a 0. Y eso es lo que nos pedían, perdón, no pertenece a. Y eso es lo que nos pedían demostrar. Esta es como directa, trabajar negamos lo que ya sabíamos y desarrollamos a partir de que A es cerrado. Entonces eso. En la C ya nos piden que si el conjunto A es cerrado, para A cerrado, y K perteneciente a E, ya E es el espacio, en este caso puede ser Rn, R, lo que sea, ya, pero el espacio donde estamos trabajando. Y nos dicen que A es cerrado y K perteneciente a E es un conjunto compacto. ¿Ya? Y nos piden, y nos dicen que la intersección entre A y K es distinta de... Perdón, es igual a vacío, es decir, A y K son disjuntos, no se tocan. Y nos piden demostrar que, por demostrar que existe algún lambda mayor a 0 que cumple que la distancia de A a X es mayor o igual a ese lambda, para todo X perteneciente a K. ¿Ya? Entonces aquí lo primero, como esto nos dicen que se tiene para todo X perteneciente a K, vamos a visualizar un poquito. Tenemos que A es cerrado y K es un conjunto compacto, es decir, es cerrado y acotado. Es decir, yo tengo aquí un conjunto A, yo tengo aquí un conjunto K, que son disjuntos. Entonces, yo lo que estoy diciendo en la expresión de arriba es que si yo, por ejemplo, me paro en este K, yo sé que la distancia va a ser mayor a algún lambda, vamos a decir, algún lambda 1. Si yo me paro acá, yo sé que la distancia va a ser mayor a algún lambda 2, ¿ya? No, perdón, la distancia siempre es la mínima, entonces aquí sería como una cosa así, y aquí sería una cosa así, lambda 2, ¿ya? Entonces, para cada K donde yo me pare, yo voy a encontrar, yo voy a tener algún lambda 3 y así. Y esto se tiene para todo K. Entonces, lo que yo quiero encontrar es alguno que sí o sí cumpla, que es menor a la distancia para todo X. Entonces, al final yo quiero encontrar este mínimo, tal que cualquiera que yo encuentre, cualquier otro delta 3, delta 4, delta 5 que yo encuentre, sí o sí van a ser
mayores, ¿ya? Básicamente eso es lo que estoy pidiendo, ¿ya? Y como dato, aquí esto es como un paréntesis, si yo quiero encontrar la distancia entre dos conjuntos, ¿ya? Porque ya, nosotros sabemos que la distancia hacia un punto, por ejemplo un punto X, va a ser el punto del conjunto que haga que mi distancia sea menor. Lo mismo sucede cuando quiero encontrar la distancia entre dos conjuntos. Yo lo que hago es encontrar un X y un Y que hacen que esta distancia sea menor. Yo sé que, por ejemplo, este X con este Y, vamos a decir Y barra, va a tener otra distancia, pero va a ser mayor. Entonces yo busco la que haga mínimo. Entonces esa distancia, vamos a decir distancia entre A y K, entre dos conjuntos, se define como el ínfimo con X perteneciente a A y Y perteneciente a K de X menos Y en norma, ¿ya? Es decir, el ínfimo que hace que esta norma sea menor para todos los elementos de A y para todos los elementos de K. Los tomo todos, los junto, veo todas las normas y la norma que es menor me quedo con esos dos elementos, ¿ya? En este caso no lo vamos a usar, pero para que sepan eso, ¿ya? Ahora sí, seguimos con el ejercicio. Ya, nosotros sabíamos ya, sabemos que A es cerrado y además sabemos que la intersección entre A y K es igual a vacío, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que X perteneciente a K, que para X perteneciente a K, la distancia de a X es mayor a 0. Porque si X pertenece a K, quiere decir que X no pertenece a A, entonces nos encontramos en lo que demostramos en B. Que si X no pertenece a A, si solo si la distancia de A, la distancia al conjunto A desde el punto X es mayor a 0. Entonces, sabemos que esto se tiene, ¿ya? Y en este caso, lo que vamos a hacer es, nosotros sabemos que la distancia es continua, ¿ya? Porque se define a partir de una norma. Entonces sabemos que la distancia A es continua, porque se define a partir de una norma y las normas son continuas. Y en este caso es continua y yo la estoy aplicando, es una función que está aplicada sobre K. Y K pertenece, perdón, sobre X y X pertenece a K. Es decir, está sobre un compacto. Porque K, por enunciado, es compacto. Entonces, eso quiere decir que, como es una función continua sobre un compacto, de A alcanza el mínimo. También alcanza el máximo, por si acaso. Alcanza los dos. Entonces, nosotros podemos definir esto, el delta, como el mínimo de X perteneciente a K, de A, de X. ¿Ya? Y con esto se va a tener que, primero, que como es un mínimo de muchas distancias, como es el mínimo de muchas distancias, yo había dicho antes que de A sí o sí tenía que ser mayor a 0, así que es el menor entre muchos valores que son mayores a 0, y por lo tanto, ese en concreto, ese delta mayor a 0. Y además, como yo lo tomé de forma que sea la distancia mínima, entonces yo sé que delta va a ser sí o sí menor o igual a dA de X para todo X perteneciente a K. ¿Por qué? Porque esta es la distancia mínima, entonces todas las demás distancias van a ser menores o iguales. Y eso es lo que se pedía demostrar, entonces con eso concluiríamos, ¿ya? ¿Se dan cuenta lo que estamos haciendo? Que es lo mismo que les dibujé antes, es que yo tengo aquí mi A, yo tengo aquí mi K, y estoy encontrando todos los delta, por ejemplo aquí delta 1, delta 2, delta 3, y estoy encontrando aquí este delta, que es el mínimo, y este delta 5, y lo estoy comparando todos para encontrar cuál es el mínimo y decir entonces, ok, como esta es la distancia mínima, yo sé que todas las demás distancias van a ser mayores, que es lo que me piden demostrar. Eso es lo que estamos haciendo, solo que con palabras como matemáticas. Y se asegura que ese mínimo exista porque es una función continua sobre un compacto. Entonces eso, si tienen dudas, pregúntenme sin problema. No he visto el control, pero les recomiendo fuertemente hacer el ejercicio del 2023. No me acuerdo si era primavera o verano, de hecho, o sea, primavera, otoño. De hecho, lo podría buscar ahora. No, no tengo abierto el... A ver, esperamos un segundito.
Ya. Ejercicio que les digo que les recomiendo hacer, lo busqué, es el de otoño del 2023, ya, la P1. En este ejercicio nos piden encontrar la distancia de un satélite a la Tierra, ya, y nos piden demostrar que la elipsoide es cerrada y acotada, calcular la frontera, y después nos piden encontrar la distancia entre un punto y un punto perteneciente en el borde, ya. Entonces, este ejercicio es como el único creo que yo he visto coordinado, o sea, coordinado, donde les piden trabajar con distancia. Entonces les recomiendo hacerlo. Hay alguno que otro descoordinado, pero la verdad es que todos son de este estilo, ¿ya? La mayoría son como de este tipo, de demostrar cosas teóricas. Entonces puede ser que se escape un poquito el curso, pero igual están ahí, como si los quieren buscar. Correa 2020, 2012 y creo que algunos de Leisingburg, el del 2017, si no me equivoco, de Leisingburg también tiene distancia. No me acuerdo cuál más. Pero eso, y si tienen duditas me pueden preguntar obviamente. Espero que estén muy bien.